Bien, el día de hoy vamos a ver lo que es la investigación y prevención de incendios y manejo de extintores. Vamos a ver el día de hoy cómo nosotros podemos prevenir estos incendios que se viven generando en las industrias o en el entorno en la cual nosotros nos encontramos. Cómo nosotros podemos prevenir este tipo de situaciones, este siniestro que se puede generar dentro de un entorno en la cual nosotros podemos vernos expuestos, cómo nosotros podemos controlar o combatir esta situación, cómo nosotros podemos dominar lo que es el uso correcto del extintor. Vamos a ver cuáles son los tipos de fuego que se pueden generar en un siniestro de incendio. Vamos a ver lo que es un conato también el día de hoy. ¿Cuál es la diferencia que existe entre lo que es un fuego y un incendio? Lo vamos a ver el día de hoy también, con Dios mediante. El día de hoy sí vamos a culminar un poquito más temprano. El día de hoy. Es un tema realmente de suma importancia, no es un tema realmente tan amplio, pero es un tema realmente de mucha importancia y hay que entrar realmente en mucha énfasis. El objetivo que nosotros vamos a ver el día de hoy es que las personas logren conocer y actuar en un siniestro de incendios, definiciones de incendio y su característica también, que lo vamos a ver el día de hoy, medidas para la prevención de incendios, que el participante adquiera los conocimientos básicos de extintores y su uso de acuerdo al tipo de fuego que se pueda generar en ese momento, tener la técnica necesaria para combatir lo que es el fuego, prevenir riesgo a su persona, identificar riesgo con materiales peligrosos y qué hacer en caso de una emergencia, que lo estuvimos hablando ese tema ahí en la clase pasada, cómo nosotros podemos actuar en caso de una emergencia, en caso de nosotros vernos expuestos a una emergencia, cómo nosotros podemos controlar esa situación también. Bien, punto muy importante, el que nosotros vemos aquí, me dice, ¿sabía usted que la causa principal de destrucción de una empresa o una industria es un incendio? De 10 empresas que han sufrido algún incendio, 7 de ellas han desaparecido totalmente, sin contar las pérdidas económicas, la fuente de empleo, las incapacidades temporales y permanentes, enfermedades secundarias y en muchos casos podemos encontrar fallecimiento del trabajador o de la persona expuesta a este factor, a este siniestro que se generó como evento negativo. Entonces, realmente este tipo de situación que nosotros vemos en el día a día, vemos este tipo de siniestros de incendios que se generan en las industrias. ¿Por qué pasa este tipo de situaciones mayormente? Podemos nosotros investigar y podemos nosotros visualizar, entender, lograr realmente encontrar lo que es la raíz casual, la raíz, lo que conlleva a que se genere este tipo de situación. Y es que lo primero es que la empresa no tiene facultado lo que es un énfasis como matriz principal, que es capacitar al personal en lo que es el uso correcto de extintores, capacitar el personal en qué hacer en caso de que se genere este tipo de situaciones, este siniestro de incendio. ¿Cómo nosotros podemos controlar o combatir este tipo de situaciones cuando nosotros estemos expuestos a este evento negativo? La empresa realmente es la que tiene la facultad de poderle facilitar los procedimientos requeridos en base a entrenamiento, capacitaciones. También podemos, en este caso, también facilitarle lo que son conocimientos en las medidas de control que se pueden facilitar, los procedimientos establecidos por la empresa, donde están lo que son los extintores establecidos en cada punto estratégico, también darle a conocer específicamente el uso correcto del extintor y aparte de eso, darle a conocer el plan de emergencia y evacuación que tiene esa empresa. Mayormente,
las empresas realmente no rigen con este procedimiento, la cual nosotros estamos identificando acá en este punto. Entonces, las empresas, el empleador debe de darle a conocer en base a entrenamiento, procedimientos establecidos, cómo la persona debe de manipular un extintor, cómo poder sofocar un fuego en caso de que se genere en un lugar determinado. ¿Por qué? Porque de 10 incendios que se generan, 7 inician por un fuego. Y si usted no logra controlar ese conato, ese fuego que se ha generado en ese momento, por la falta de control de esta situación que se ha generado en ese momento, puede convertirse en un incendio, lamentablemente. Entonces, nosotros realmente como empleadores, por ejemplo, podemos decir como dueño de empresa, debemos nosotros de facilitarle los procedimientos establecidos a los trabajadores para que estos no estén realmente tan vulnerables a un siniestro de incendio o a un fuego que se pueda generar dentro de una empresa. Y eso es lo que pasa. Usted puede ir a una estación de combustible, a una estación de gas y preguntar a los trabajadores que ejecutan sus labores día tras día en ese lugar. Preguntar, ¿usted sabe realmente manipular un extintor? ¿Sabe cuáles son los tipos de fuego que se pueden generar en este entorno? Y no saben. O sea, usted le pregunta a 10 trabajadores de diferentes estaciones de combustible, hay 8 que le van a decir que no saben, porque no le han facilitado un entrenamiento en base a lo que es el uso correcto de extintor y qué hacer cuando se genera un fuego en ese entorno laboral. No saben realmente. Lo otro sería que de 2 que quedan, uno le pregunta quizá indeciso y le puede responder con inquietudes. Yo quizás sepa manipularlo. Y hay uno que puede decir que sí, que sabe, pero en el momento de cuando se vea expuesto a cualquier factor, a un siniestro de fuego, lamentablemente no podrá controlarlo porque quizás no tiene quizás esos conocimientos fundamentales de cómo nosotros podemos sofocar lo que es un fuego en ese momento. Ahora, tener un punto muy importante que lo puedo decir más adelante, pero ya que estamos centralizados en el tema, lo puedo decir por acá. Nosotros debemos de entender un punto fundamental que es el siguiente. Ningún extintor está fabricado para nosotros poder controlar lo que es un incendio en un entorno establecido. No está diseñado. El extintor está diseñado para controlar lo que es un conato, que es el inicio de un incendio. Podemos determinar que es un fuego. Para eso realmente es que está diseñado lo que es un extintor. Usted puede utilizar 10 extintores en un incendio que se pueda generar como el que estamos viendo aquí en la imagen y lamentablemente no podrá controlarlo porque no está diseñado para poder controlar esa magnitud de un siniestro que se pueda generar. Para eso realmente nosotros podemos determinar que tenemos el apoyo del departamento correspondiente que sería el de los bomberos. Para eso. Entonces son puntos que nosotros debemos de saber que si se genera un fuego en un lugar determinado, si yo no puedo controlar la situación, quizás porque mi agente extintor se terminó, porque no tengo los conocimientos fundamentales de cómo poder combatir esa situación en ese momento, lo que tengo que evacuar esa zona, porque no puedo exponerme más de lo que estoy, no puedo convertirme en una persona vulnerable por falta de conocimiento. Entonces yo no puedo querer ser un héroe si lamentablemente no tengo la capa. Entonces, lamentablemente, esto puede conllevar a que si yo no tengo esos conocimientos fundamentales de cómo poder manipular un extintor, cómo hacerlo en caso de que se genere este tipo de situaciones, por la falta de control, esto puede convertirse en un incendio. Lo que tengo que tomar la medida correspondiente es tratar de comunicarme con el departamento correspondiente para que estos realmente asistan lo más rápido posible y puedan controlar la situación rápidamente. Pero usted no puede realmente usted controlar la situación si usted no tiene los conocimientos fundamentales de cómo manipular un extintor, de cómo realmente actuar en caso de que se genere un fuego. Y como le dije, si se genera un incendio porque ya de un fuego pasó a ser lo que es un incendio, lamentablemente usted no puede controlar esa situación por más experiencia que usted tenga. Debe de retirarse del área y dejarle realmente ese procedimiento al departamento correspondiente que serían los bomberos. Realmente debe de ser así. Aquí nosotros tenemos lo que es la NFPA.
La NFPA es la Asociación Nacional de Protección contra el Fuego. Es un organismo que se encarga de regularizar normas para lo que es el fuego, cómo realmente yo puedo controlar lo que es el fuego en un entorno laboral, cómo yo puedo combatirlo, cómo yo puedo manipular los extintores correspondientes para poder controlar un fuego que se ha generado, cómo yo puedo facilitar las capacitaciones correspondientes, cómo los bomberos tienen que actuar en caso de un siniestro de incendio, cuáles son las medidas correspondientes que se tienen que tomar en caso de que se genere un incendio. También cómo nosotros podemos estructurar ese plan de emergencia y evacuación que está facultado a que las empresas estructuran ese marco general en base a una evacuación que se tiene que realizar cuando suceden emergencias. También la NFPA realmente se encarga de establecer todos estos procedimientos requeridos para nosotros poder controlar estas situaciones en caso de un fuego, un siniestro de incendio que se genere dentro de un entorno laboral. Entonces, aquí la NFPA, que fue creada en el 1896 para facilitarnos los procedimientos establecidos en base a lo que es la prevención contra incendios que les indiqué hace un momentico, capacitaciones, instalaciones o uso de medios de protección contra el fuego, pues ya puede ser ese el equipo de protección personal o el uso correcto de extintores también. Para esto que se encarga, lo que nosotros vimos acá, como la NFPA, este organismo sale de Estados Unidos, puede ser cumplido en cualquier sector geográfico, al igual que la OCEAN, al igual que la ISON, al igual que la ANSI, también puede ser cumplido en cualquier sector geográfico porque son normas internacionales que usted la puede cumplir no importa en el país que usted se encuentra. Se puede basar a estas normas establecidas por estos organismos. Claro, cumpliendo siempre, dependiendo en el país que usted se encuentre, cumpliendo siempre con los requisitos también establecidos por el Reglamento de Seguridad y Salud en el trabajo de ese país, ya sea, por ejemplo, el de República Dominicana, el 522-06. Ahora, tengo una pregunta por aquí. Tengo una preguntita por aquí. Vamos a ver qué nosotros podemos entender como un fuego. Vamos a ver, ¿quién me puede decir qué nosotros podemos entender como un fuego? Vamos a ver, levantando la mano, como un fuego, ¿qué se entiende, compañeros? ¿Quién se anima o quiénes se pueden animar a darme una respuesta de lo que se pueda entender como un fuego? Vamos a ver, Adonis y luego Keudi Romero. Sí, buenas noches, profesor. Disculpen la bullita que se escucha por aquí. Profe, se puede entender como un fuego aquella reacción química en cadena que genera calor y luz y que Bien, así desprende partículas o moléculas que se pueden seguir multiplicando. bien, bien. Keudi Romero, dígame, ahí escuchamos la parte, el aporte que acaba de dar Adonis. Vamos a escuchar el aporte de Keudi Romero. Se puede también entender cuando un vehículo coge candela, cuando una casa coge fuego también, Es que ahí realmente hay etcétera. un punto muy importante que nosotros debemos de aclarar. Existe una diferencia, claro que sí, entre lo que es un fuego y un incendio. Ahora, vámonos primero por la parte de lo que se entiende como un fuego. Me está colocando un ejemplo de en base a lo que usted entiende lo que es un fuego. Pero debemos nosotros de tener claro de que sí existe una diferencia entre lo que es un fuego y lo que es un incendio. Lo que usted realmente me está indicando acá, que cuando una casa coge, por ejemplo, fuego, como usted lo está indicando, ya esto pasa a ser lo que es un incendio. Wander, Sí, buenas noches. buenas. Para mí el fuego es una reacción química que conlleva de oxígeno y combustible. Sí, O sea, eso es lo que yo entiendo por fuego. bien, bien. Miren, sí existe una diferencia
Claro que sí, entre lo que es un fuego y lo que es un incendio, como le dije anteriormente, Adonis realmente dio un aporte en base a lo que se entiende como un fuego, pero sí existe, como le dije, una diferencia tal como está en lo que es un incendio. Entonces, cuando nosotros hablamos de lo que es un fuego, como lo acaba de decir Adonis, es una reacción química que consiste en la oxidación violenta de la materia o de material combustible, que en este caso, cuando se genera el fuego, se manifiesta con desprendimiento de luz, calor, humo y gases en grandes cantidades. Eso es lo que se genera en el momento de cuando se genera un fuego. ¿Se genera qué? Se genera lo que es un desprendimiento de luz, genera calor, genera humo y genera gases también en grandes cantidades. Eso es lo que se genera aquí cuando nosotros tenemos lo que es un fuego. Cuando nosotros hablamos de lo que es un incendio es el resultado de la propagación y la falta de control del fuego, resultándose, en este caso, que puede haber resultado como pérdidas humanas y de materiales también. Entonces, ¿cuál es la diferencia que hay en sí entre el fuego y el incendio? Al final, en que el fuego puede ser controlado por una persona competente, ya sea manipulando lo que es un extintor, ¿verdad que sí? Sin embargo, cuando esta persona no puede controlar esa situación, ya sea porque no tiene las experiencias fundamentales de cómo controlar ese fuego que se ha generado, que quizás se le termine el agente extintor y tiene que retroceder obligatoriamente para no exponerse más de lo que se encuentra en ese momento. Entonces, ¿qué pasa acá? Que puede haber una gran probabilidad que ese fuego se convierta en un incendio, como le dije anteriormente, porque los incendios mayormente se generan por la falta de control del fuego. Entonces, aquí nosotros podemos ver la diferencia que hay en las imágenes de que lo que usted está viendo aquí, por ejemplo, que se ha generado un desprendimiento de luz, donde se está generando gases también, se está generando calor. Esto nosotros podemos entenderlo como un fuego. Mírenlo acá, el fuego que se genera en la cocina es determinado un fuego. Ahora, si esto pasa, por ejemplo, por ejemplo, si este fuego se convierte en un incendio, ¿cómo se convierte? Bueno, de que ya esta parte de acá, este material sólido que vemos aquí, se comienza a encender. Por ejemplo, ya entonces luego llega un límite de que la casa coge fuego en general, pues entonces ya ahí nosotros tenemos lo que es un incendio, como lo vemos en ambas imágenes. Lo que estamos viendo aquí es un incendio, mírenlo acá, esto no puede ser controlado por una persona con un extintor, ni con 10 personas, ni con 15 personas con 15 extintores. Debe de ser controlado por el departamento correspondiente, que serían los bomberos. Mírenlo acá. Aquí sí nosotros tenemos un fuego que puede ser controlado por una persona competente con un extintor. Y esa es la diferencia que hay en por sí. Ahora bien, no quiere decir que esto que usted está viendo aquí, que es un incendio, también genera calor. Genera también humo, como lo vemos aquí, y genera gases también en grandes cantidades, al igual que el fuego, como lo vemos acá. Y esa es la diferencia que hay entre ambos. Me dice Juan López que él me está escuchando un poquito bajito. Por favor, confírmeme esa parte para ver si es que él tiene su dispositivo con el audio bajito. Vamos a ver, confírmeme esa Yo lo parte. escucho bien por aquí. Pues Juan López debe de subirle el volumen a su dispositivo. Entonces, compañeros, esa es la diferencia que hay entre sí en lo que nosotros determinamos como un fuego y lo que nosotros determinamos como un incendio. Entonces, como le dije, que vuelvo y lo repito nuevamente porque creen la gran mayoría de personas de que cuando nosotros tenemos un incendio que se genera, nosotros podemos controlarlos nosotros porque tenemos todos los conocimientos fundamentales de cómo manipular un extintor o porque tenemos un extintor industrial, y no puede ser así. Un incendio, lamentablemente, no puede ser controlado por una persona competente, ni siquiera por 10 personas competentes. Entonces, el otro punto muy importante, porque nosotros mencionamos lo que es el término de un conato.
Cuando nosotros hablamos de lo que es un conato, que es el inicio de un fuego, ahora pasa por tres etapas, que tenemos lo que es el conato, tenemos lo que es el fuego y luego tenemos lo que es el incendio. Estos serían tres etapas. El conato, y aquí voy a colocar un ejemplo. Usted coge, por ejemplo, un cuaderno, una hoja de ese cuaderno, usted la coge, coge un fósforo o una encendedora y comienza a encender lo que es esa hoja, ese papel. Usted se da cuenta que al principio usted no va a ver lo que son esas llamas abiertas, como lo vemos aquí, ese desprendimiento de luz. Lo primero que quizá usted puede ver es ese humo que se comienza a generar en ese momento, quizá porque ese fuego no está teniendo lo que es el oxígeno suficiente para que se pueda implementar la reacción que se necesita para que se pueda convertir en el fuego. Entonces, en ese momento, cuando usted coge, por ejemplo, el papel, lo primero que vemos nosotros es ese humo que se está generando en ese momento. Aún nosotros no vemos ese desprendimiento de luz como lo estamos viendo aquí en la imagen. Ahí nosotros tenemos lo que es el conato. Ya luego de ahí, cuando el oxígeno es suficiente y el calor también, ahí nosotros vemos ese desprendimiento de luz, como lo vemos acá, y cuando nosotros vemos también que encendemos el papel, ya podemos notar ese mismo procedimiento que le estoy indicando, ya nosotros tenemos ahí lo que es el fuego. Y luego de ahí, el incendio ya pasa a ser cuando nosotros tenemos lo que es este desprendimiento de luz incontrolable que lamentablemente al final puede dejar como resultado pérdidas humanas y de materiales, ya sea daños a la propiedad también. ¿Alguna pregunta, compañeros y compañeras? ¿Alguna pregunta por el momento? Vamos a ver quién está claro, quién no está claro. Todo Junis, claro de este lado. dígame, Junis. Tengo Todo, una inquietud. Hay diferentes extintores para diferentes fuegos flamables, ¿verdad? Claro que sí. Y un poquito más adelante vamos a hablar del tema cuando entremos específicamente al manejo seguro de los extintores. Vamos a mencionar ese tema, cuáles son los tipos de extintores que hay para poder combatir cada tipo de fuego que se pueda generar. Adoni, Sí, profesor, quería aclarar un punto. Dependiendo del tipo de fuego, va a ser de mayor potencial. O sea, dependiendo de lo que se esté incendiando, va a ser de mayor potencial el tipo de fuego o incendio. sí, ese puntico lo vamos a mencionar un poquito más adelante cuando entremos a los tipos de fuego que se puedan generar en un entorno. Pero muy buena la aclaración. Entonces, estamos claros, ¿verdad? Podemos continuar. Entonces, espérate, aquí tengo una preguntita. Vamos a ver, tengo una pregunta. ¿Se necesitan, Adonis? Yo sé que usted tiene los conocimientos fundamentales en la pregunta que voy a hacer. Y no es por nada, ¿verdad? Pero vamos a dar un chancecito a los compañeros que quizás están un poquito más tímidos. Está bien, está bien. Ok. Eh, Se necesitan tres elementos obligatoriamente para que se pueda generar un fuego. Tres elementos obligatoriamente, que sería el triángulo del fuego, podemos determinarlo en ese punto. Se necesitan obligatoriamente tres elementos. Vamos a ver, tres personas que me puedan decir, primero, Oscar, deme un elemento de lo que complementa el triángulo del fuego. Deme un Buen- elemento que se buenas necesita. noches. Buenas noches, no sé si me escuchan. Sí, le escucho. ¿cuál de los Los tres elementos son No, no, oxígeno. no, es uno porque vamos a darle la oportunidad a los demás compañeros. Ah, ok, uno de ellos oxígeno. Ok. Oscar me dice que el oxígeno es uno de los elementos que se necesita para que se pueda iniciar la reacción del fuego. Daniel, dígame uno. Daniel, Combustión, combustible. combustión o combustible. Combustible, ok. Eso. Necesitamos aquí lo que es combustible. Bueno, son demasiados que tienen la mano levantada, pero lamentablemente nada más son tres. Vamos a darle la oportunidad a Rudy.
Rudy, dígame, falta uno. Rudy, Sí, sí, el calor. bien, Buenas bien. noches, buenas noches. Dígame, Julio. Disculpe que entré tarde, lo que pasa es que llegué del trabajo tarde y ahora fue que pude entrar. Ok, entiendo, entiendo. Bien, ahí nosotros entonces acabamos de escuchar cuáles son los tres elementos que se necesitan obligatoriamente para que se pueda generar la reacción del fuego. Si uno de estos tres Profe, elementos falta falta, uno después de esos tres. dígame cuál es. Una chispa. No, porque la chispa va dentro del calor. Las chispas realmente van como la ignición del calor. Entonces, se necesitan obligatoriamente lo que son los tres elementos que estamos viendo aquí. Si usted se da cuenta, si usted se da cuenta, si usted se da cuenta, como lo vemos acá, mira, tenemos aquí el combustible, tenemos aquí el oxígeno y tenemos aquí lo que es el calor. Entonces, por ejemplo, para la persona que tuvo la inquietud aquí de Kenia, el combustible, necesitamos obligatoriamente lo que es combustible, pero teniendo nosotros en cuenta que el combustible no es quizá lo que nosotros conocemos como gasolina, gasoil, por ejemplo, no solamente es eso, porque ahí nosotros nos estamos refiriendo a lo que es combustible líquido inflamable, lo que es gasolina, gasoil, pintura, alcohol, sería combustible líquido. Ahora bien, también nosotros tenemos lo que es combustible sólido, que estamos hablando del combustible sólido, que en este caso sería madera, papel, plástico, tela. Eso es combustible sólido, compañeros. Y tenemos también otro tipo de combustible, que es el combustible gaseoso. También sería, para que tengan una idea, que vamos a hablar un poquito más adelante de esto. Ahora, como le dije, luego tenemos lo que es el oxígeno, que solamente se necesita del 16% del oxígeno que quizás nosotros tenemos alrededor para nosotros iniciar lo que es la ignición del fuego. Solamente. Y tenemos aquí como fuente de calor, que sería esta. ¿Cuáles serían las fuentes de calor para iniciar lo que es el fuego? Podemos tener lo que es la temperatura del sol. Podemos tener superficies calientes también, que puede ser la ignición del calor. Podemos tener chispa y arco, fricción, podemos tener energía eléctrica. La parte eléctrica, compañero, la electricidad, la parte eléctrica pasa a ser lo que es una fuente de calor. Quizá ustedes se preguntarán cuando ocurre lo que es un fuego eléctrico, no es la electricidad, compañero, que se enciende, para que tengan una idea, no es la electricidad. La electricidad es una fuente de calor, que en este caso hace que se genere lo que es el fuego en ese momento. Lo que se enciende realmente son los cables, para que usted tenga una idea. Hay gente de que no, que yo tengo un fuego eléctrico y la electricidad fue la causante, claro, de que se iniciara el fuego. Pero lo que se encendió fueron los cables. Cuando ustedes ven que una extensión coge chispa, que se enciende, coge fuego, es el cable, que es un combustible sólido que se está encendiendo en ese momento. No, la electricidad es la fuente de ignición, que en este caso sería una fuente de calor en ese momento. Entonces, tenemos aquí los tres elementos obligatoriamente que se tiene que necesitar para que se pueda iniciar lo que es un fuego. Yo le voy a colocar un ejemplo a ustedes más sencillo. Ustedes, por ejemplo, están en un río y van a hacer un fogón, por ejemplo. Van a hacer un fogón. Ustedes tienen, por ejemplo, ustedes le echan, hay un material que eso es plástico, el de los platos, que ustedes le echan, por ejemplo, a la madera. Ahí ustedes tienen el combustible en ese momento. Luego le echan gasolina.
también, que es el combustible líquido, también. Luego tienen lo que es la fuente de ignición, que es la encendedora o el fósforo, cuando ustedes lo encienden. Y ustedes tienen, por ejemplo, la manera de que quizá ustedes notan de que no está encendiendo lo que es el fogón. Ustedes agarran, por ejemplo, un plasto, agarran un cartón y comienzan a echarle aire. ¿Y qué es lo que está pasando ahí? Que ahí ustedes le están inyectando lo que es oxígeno para poder iniciar lo que es la ignición del fuego. Y eso es lo que pasa. Cuando usted le echa oxígeno a ese fuego, usted le está echando aire, usted le está inyectando lo que es oxígeno para que ese oxígeno sea suficiente y se comience a generar lo que es la ignición del fuego, compañeros. Estaba un poquito más claro ahí, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Perfecto, perfecto, estamos claros. Miren, aquí, como les dije anteriormente, mírenlo acá. Exacto, Daniel, que es como lo anafre de antes, ¿verdad? Que ustedes le echaban, por ejemplo, carbón, le echaban, por ejemplo, un poquito de gasolina y comenzaban a soplarlo con un cartón para que se comenzara la ignición del fuego. Y es el mismo procedimiento que le estoy indicando. Ustedes tienen ahí realmente los tres elementos. Le echaban, por ejemplo, la madera, le echaban también un poquito de plástico para que se encendiera un poquito más rápido, que ahí tenemos el combustible, o un poquito de gasolina también para que la ignición sea mucho más rápido. Tenemos ahí el combustible, tenemos la fuente de calor, que es cuando usted coge el fósforo, la encendedora, y comienza a encender lo que es el combustible. Y también tenemos el oxígeno, que es lo que nos rodea a nosotros. Pero quizás nosotros vemos que la ignición realmente no es suficiente y le comenzamos a inyectar oxígeno con un cartón a ese anafe para que sea mucho más rápido. Ese es el proceso. Y realmente lo que nosotros estábamos hablando anteriormente, aquí nosotros lo tenemos también, de que solamente se requiere el 16% de oxígeno que nosotros tenemos alrededor obligatoriamente para que se comience a generar la ignición del fuego. Hablamos nosotros que la fuente de calor, verenlo acá, la fuente de calor, podemos tener lo que es temperatura para empezar la reacción. ¿Cuál sería? La temperatura del sol puede ser realmente la ignición del calor, las superficies calientes, podemos tener chispa y arco también, fricción, acción química, energía eléctrica, que le dije anteriormente, que la parte eléctrica, la energía eléctrica pasa a ser lo que es una fuente de calor, compresión de gases, calentamientos de motores eléctricos, entre otros. Y el tema del combustible, como le dije, compañero, aquí el punto más importante es el que nosotros debemos de entender aquí. Lo que nosotros vemos acá como el combustible es el estado de la materia. El combustible, lo que nosotros tenemos para iniciar lo que es la ignición del fuego, ya sea un anafe o cuando se genera otro tipo de fuego, lo que se enciende, compañero, lo que se enciende es el estado de la materia, es el combustible, lo que se enciende. Al final, no es el oxígeno que se enciende, no es el calor que se enciende. Pero claro, al final los tres son un complemento. Pero lo que se enciende es el combustible, compañero. Usted pone una gasolina en el suelo, en el piso, y usted le echa un fósforo, lo que se está encendiendo ahí es el combustible, la gasolina, en ese momento. Usted coloca una silla plástica y si se logra encender, lamentablemente lo que se está encendiendo ahí es el combustible sólido. En este caso, no es el oxígeno ni la fuente de calor que se está encendiendo. Por eso es que el combustible es el estado de la materia, lo que se enciende, lo que nosotros tenemos como combustible sólido, tenemos líquido y tenemos gaseoso que podemos encontrarlo y que al final estos tres vienen siendo lo que es el estado de la materia, teniendo un punto muy importante acá, que es el siguiente. Estos no son los tipos de fuego, ¿eh? Estos no son los tipos de fuego. Esto viene siendo el estado de la materia que está compuesto por tres tipos de combustible solamente, pero no son los tres tipos los tipos de fuego. Entonces, como le dije, tenemos aquí un combustible sólido que está formado por carbón, madera, papel, tela, plástico, entre otros. Tenemos el combustible líquido que está formado por gasolina, pintura, alcohol, también, entre otros. Tenemos el gaseoso que está generado por gas natural, el gas propano, el gas butano, el acetileno, también el hidrógeno,
también que está compuesto por los combustibles gaseosos, como lo vemos acá. Como le dije, esto es el estado de la materia, lo que se enciende en el momento de cuando se genera un fuego. Un fuego en este caso. Vamos a ver aquí un pequeño video. Durante un conato de incendio en su empresa. Si detecta un conato de incendio en su empresa, conserve la calma y llame de inmediato al número telefónico interno o extensión que comunique con las brigadas de emergencia o grupos de apoyo. Siga las instrucciones que se han fijado en el plan de emergencias. Aunque cada plan tiene características particulares para cada tipo de compañía, existen unas recomendaciones generales. Si se le ordena evacuar, desconecte los equipos eléctricos de su puesto de trabajo y cierre su escritorio con llave. Baje por el lado derecho de las escaleras y por ningún motivo se devuelva. Tampoco haga uso del ascensor. Den prioridad a las personas mayores o con limitaciones. Diríjase al punto de encuentro fijado en el plan de emergencia de su empresa. En caso de incendio, recuerda salir agachado. Tenga presente también que solo es necesario evacuar cuando existen riesgos colectivos inminentes. Es decir, que amenacen a varias personas simultáneamente o en forma secuencial, como lo es un incendio declarado. Mientras se evacúa, tenga presente las siguientes recomendaciones. Toque las puertas primero antes de abrirlas. Si están calientes, no las abra. Lo más seguro es que el conato se haya convertido en un incendio. Si le queda fácil, coloque un trapo humedecido en la rendija inferior de la puerta para evitar que el humo pase. Dé prioridad a las personas con limitaciones físicas, ancianos, mujeres en embarazo y niños para que salgan primero. Ayúdelos a que conserven la calma. Evite correr, gritar, hacer ruidos innecesarios o causar más confusión. Si encuentra mucho humo, desplácese gateando hacia un lugar seguro, porque el humo tiende a subir. Si le queda fácil, coja una toalla húmeda para ponérsela sobre boca y nariz para no asfixiarse y evitar una intoxicación. Verifique el estado de las vías de evacuación. No se devuelva por ningún motivo. Quítese los zapatos de tacón alto. No utilice ascensores. Cierre las puertas sin seguro antes de salir. Si tiene que refugiarse, deje una señal. Y recuerde, la evacuación debe hacerse siempre hasta y a través de lugares de menor riesgo. Si se produce un conato de incendio mientras usted está en un auditorio o un teatro, busque con calma la salida de emergencia. Si hay mucha confusión, intente llamar la atención de todas las personas pidiendo calma e indíqueles la salida para que evacúen en orden. No se encierren los baños, armarios, vehículos, cafetines o zonas de descanso. Evacúe inmediatamente. Si se queda atrapado, trate de dejar una señal en un sitio visible para que los socorristas puedan ayudarle. Si su ropa se incendia, no corra, arrójese al suelo y dé vueltas sobre su cuerpo. Si ve a alguien con sus ropas encendidas, cúbralo con una cobija, una manta o una tela gruesa para que sofoque las llamas. No lo golpee con una manta, ni sople, ni lo ventile, porque se puede avivar el fuego. Si está en pisos superiores, no se lance por la ventana. Tal vez la caída sea más peligrosa que el mismo incendio. Mantenga siempre la calma. No permita que el pánico lo haga actuar de manera insegura para usted, su familia o sus compañeros. Ahora. Bien, ahí nos dabas aquí este video, nos dan las medidas correspondientes que nosotros debemos de utilizar cuando ocurre lo que es un incendio en un lugar determinado. Vamos a darle prioridad a las personas que tengan incapacidades. Lamentablemente, hay personas que quizás pueden estar expuestas a un siniestro de incendio, que tengan dificultades para poderse desplazar al punto más seguro. Vamos realmente a escuchar lo que nosotros vamos a hacer. Vamos, en este caso, a agacharnos. Vamos a tirarnos al piso. ¿Para qué? Para que nosotros no estemos expuestos a lo que es la inhalación de los gases que se están generando, a ese humo que se está generando en ese siniestro de incendio. No vamos a tomar ascensores.
en caso de que se genere un incendio o un sismo, también vamos a evacuar la zona lo más rápido posible y vamos a llegar al punto de encuentro. Aquí me dice que no vamos a cerrarnos en vehículos también. Entonces, estas medidas nosotros debemos de tomarlas en práctica en caso de nosotros vernos expuestos, perdón, a cualquier situación de un siniestro de incendio, a cualquier sismo o otra emergencia a la cual nosotros podamos estar expuestos. Bien, aquí nosotros tenemos lo que son tres factores correspondientes que en caso de que se genera lo que es un incendio, estos se pueden producir, porque tenemos aquí lo que es la conducción, tenemos la radiación y tenemos lo que es la convención. El compañero Ronnie, que dijo que antes de colocar el video, bueno, Adoni mandó la respuesta por el chat, porque Ronnie preguntó que qué es el carburo. El carburo es gaseoso. Eh, Ronnie, el carburo es gaseoso, la cual tiene una reacción con el agua y produce lo que es acetileno. En el momento de cuando está compuesto o se mezcla, perdón, con lo que es agua. Usted no ve que a veces hacen, como que nosotros le decimos acá en diciembre, ¿cómo es? Aquel Bazooka, bazooka. bazooka, exactamente, le echan carburo y le echan un poquito de agua. Luego de ahí la reacción es cuando le colocan un fósforo por detrás. Esa es la reacción que tiene lo que es el carburo. No se puede mezclar realmente con agua. Si se mezcla realmente, usted tiene que saber cómo controlarlo. Sí, profe, gracias. Bien, tenemos aquí lo que es la conducción, tenemos la radiación y tenemos lo que es la convención. En el momento de cuando se genera lo que es un incendio, vamos a suponer, la conducción, que es el estado de la materia, lo que se enciende de por sí, esto viene siendo lo que es la conducción, la radiación es la fuente de energía, esa fuente de calor que genera ese incendio en ese momento. En este caso se viene siendo lo que es la radiación, perdón, y la convención, esos gases que suben hacia arriba, esa atmósfera que al final sube hacia arriba, que es un impacto para el medio ambiente. Entonces esta sería lo que es la convención. Estos son los tres factores correspondientes que se generan en el momento de cuando nosotros tenemos lo que es un incendio en un lugar determinado. Entonces yo pregunto acá, porque tengo una pregunta. Existen 5 tipos de fuego en el momento de cuando se generan lo que es un incendio o un fuego. Nosotros podemos tener lo que serían 5 tipos de fuego, la cual, ¿quién me puede decir? ¿Quién me puede decir la, los tipos de fuego que nosotros podemos tener en un lugar determinado? Y el primero es el fuego tipo A. ¿Quién me puede decir por cuáles elementos está compuesto el fuego tipo A? Vamos a ver, ¿quién me puede decir el fuego tipo A? ¿Por cuáles elementos está compuesto este tipo de fuego? Vamos a ver, ¿quién me puede decir? Levantando la mano. Dígame, Samuel. Eso puede ser provocado por madera, papel, cartón, tela. Creo que plásticos también entran. O sea, son los más comunes, prácticamente. Aquí Son entonces, combustibles sólidos. ahí nosotros estamos escuchando. Entonces, estamos escuchando acá de que nosotros tenemos el fuego tipo A que está generado por combustible sólido, la cual entonces está compuesto por madera, papel, plástico, cuero, entre otros también. Vamos a ver, ¿quién me puede decir cuál es el fuego tipo B? Vamos a ver, ¿quién me puede decir el fuego tipo B? Wander, dígame. Eh,
El fuego tipo B está formado ¿cómo es? Por líquido o gases inflamables, aceite, grasa, pintura, solvente y ese tipo de líquido. También si uno cuando compra algún spray, siempre tiene como el triángulo y el fueguito en el medio, que significa ese tipo B, ese tipo de fuego. Exactamente. Ahí escuchamos entonces el fuego tipo B, que está generado por líquido inflamable, como lo que es la gasolina, la pintura, el alcohol, el barniz, también. En este caso, estos elementos generan lo que es un fuego tipo B, que es de líquido inflamable. Vamos a ver, el fuego tipo C. ¿Quién me puede decir? El fuego tipo C, ¿por qué está generado, Luisa, Mariano? Buenas noches. El fuego tipo C está generado por eléctricos, o sea, por Perfecto. equipos de bajo tensión, transformadores, motor eléctrico y acumuladores, se dice, ese mismo acumulador. Ven, ahí escuchamos entonces la parte del fuego tipo C que está generado por la parte eléctrica. Rudy, dígame, el fuego tipo D. Rudy, el fuego tipo D. Dígame, usted me puede decir por cuál está compuesto el fuego tipo D. O otro compañero o compañera que pueda levantar la mano y me pueda decir por cuáles elementos está compuesto el fuego tipo D. ¿Quién me- Profesor, Dígame. el tipo de está compuesto, formado de metales que son combustibles, por metales creo que, Ok, metales ¿tiene combustibles. otro detalle? Por Por el ejemplo, que puede está ser compuesto por el por magnesio, aluminio, magnesio, exacto, aluminio y aluminio. Esa es la parte que yo tengo conocimiento. sí, por el combustible, que en este caso está creado por lo que es el magnesio, el fuego tipo D, aluminio, potasio, también, que en este caso eso vienen siendo lo que son productos químicos reactivos, el fuego tipo D. ¿Quién me puede decir el fuego tipo K? Keudi, dígame el fuego tipo K. Otro compañero que me pueda decir el fuego tipo K. Buenas noches, Dí- profesor. Dígame. Es Manolín que le habla. Ok, dígame. El fuego tipo K está por aceite y grasa de cocina. Bien, el fuego tipo K, que es generado por lo que es la grasa en la cocina, la carne también de animales, el aceite. Esto es lo que genera lo que es un fuego tipo K. Entonces aquí nosotros acabamos de escuchar a los compañeros, la cual ellos mismos dieron sus aportes correspondiendo a los tipos de fuego que se pueden generar dentro de una industria. Y nosotros podemos decir que tenemos 5 tipos de fuego: A, B, C, D y K. El fuego A, que está compuesto por lo que es el combustible sólido. El fuego tipo A está compuesto por el combustible sólido, madera, papel, plástico, entre otros. El fuego tipo B, que está generado por líquido inflamable como gasolina, alcohol, pintura, también. El fuego tipo C, que está compuesto por lo que es la parte eléctrica. Todo fuego generado por la parte eléctrica es un fuego tipo C. El fuego tipo D, que está generado por lo que es el metal o productos químicos reactivos, como el aluminio, el potasio, el magnesio. Tenemos el fuego entonces tipo K, que es generado por la grasa, el aceite, la carne de animales, entre otros también, como nosotros lo estamos viendo acá. Estos son los 5 tipos de fuegos que nosotros podemos encontrar y que nosotros debemos de saber entonces cuál es el tipo de fuego que nosotros vamos a controlar. Porque nosotros podemos tener un extintor
en un lugar determinado, pero debemos de saber cuál es el tipo de fuego que se está generando en ese momento. Pero tener en cuenta de que nosotros tenemos un fuego, tenemos un extintor, perdón, que me apaga los tipos de fuego A, B y C. En las industrias se utiliza lo que es este tipo de fuego, de fuego. Tenemos este tipo de extintor que me apaga estos tres tipos de fuego que se pueden generar, que es el tipo A, el tipo B y el tipo C. Porque en el tipo D sí existe lo que es un extintor, pero podemos nosotros tenerlo en los lugares donde se utilizan lo que es productos químicos reactivos, como el potasio, el magnesio, entre otros. Este tipo de extintor, que es el K, se utiliza mayormente en las cocinas, en los restaurantes, en los risoles, cuando se utiliza ese tipo de fuego, como lo vemos acá. Entonces, se genera lo que es un fuego en un lugar determinado. Debemos nosotros saber cómo se reactivó lo que es ese fuego, por qué tipo de material está compuesto ese fuego, para así nosotros saber cuál es el extintor que nosotros vamos a utilizar obligatoriamente. ¿Alguien tiene alguna pregunta de los compañeros, alguna inquietud? Eh, Profe, una pregunta. Excusa que no levante la mano. Dígame, ¿Me escucha? le Ah, escucho. es Juan López que le habla ahora mismo. Ok, muy interesante. Desconocía, para mí, toda una novedad esta etapa. No conocía ese tipo de variaciones de fuego y su característica. Ok, existe, sé que hay varios tipos de extintores. Es lo normal allá en el aeropuerto, en las instalaciones de la plataforma, hay instalaciones de combustible debajo de la plataforma y allá el extintor que se usa, que ya yo lo he visto, es uno de espuma y los bomberos usan una aleación como o sea, hay uno que parece como polvo, que parece polvo y hay uno que parece espuma. Pero existe algún tipo de extintor universal para encajar en diferencia. Claro, nosotros tenemos el del polvo, se utiliza para apagar el fuego A, B y C. Es el que se utiliza en las industrias, es el que mayormente se coloca en los puntos estratégicos. El que usted ve que dice A, B y C es un extintor de polvo. El de espuma, el que usted dice, solamente apaga lo que es el tipo de fuego A y B. No apaga lo que es la parte eléctrica, el de espuma. Solamente apaga lo que es el combustible sólido y el líquido, pero no apaga la parte eléctrica, el de espuma. Tenemos entonces, por Muy ejemplo, interesante. dígame. Sí. No, no, diga, siga hablando. Muy Ah, ok. interesante. El que apaga, por ejemplo, el C también, y que yo lo puedo combinar, por ejemplo, con el B, sería el de dióxido de carbono, el CO2, que sería ese, que me puede apagar lo que es el B y el C. Y también, por último, tenemos el químico húmedo, que es que me apaga el tipo K. Bueno, la compañera lo estoy viendo acá que lo envió por el chat. También hay una compañera que lo envió por el chat, los detalles correspondientes de los tipos de fuego y los tipos de agente extintor que tiene cada uno. Que lo envió por el chat una imagen ahí, que lo pueden visualizar, pero yo en un momentico lo voy a enganchar también acá en la diapositiva para que lo puedan visualizar mejor. Entonces, como le dije, compañero, el extintor que se utiliza, como usted dice, la universal, no hay uno realmente que apague los 5 tipos de fuego en general. Un solo extintor, eso no existe. Hay uno que sí apaga el A, B y C. Ese solamente existe, que es el de polvo seco. Ese solamente apaga el A, B y C. Si yo tengo, por ejemplo, un extintor de espuma, ese solamente apaga lo que es el fuego A y el B. No me apaga la parte eléctrica que es el fuego C. No me lo apaga el de espuma. El de agua
solamente apaga el combustible sólido, solamente. Yo no puedo combatir un ejemplo, un fuego líquido inflamable con agua. Ni un fuego generado por la parte eléctrica tampoco con agua. Solamente me apaga lo que es el combustible sólido, madera, papel, plástico, entre otros. Solamente. Como le dije, el químico húmedo apaga lo que es el fuego tipo K. Y el dióxido de carbono, que hay un extintor, que es el CO2 de dióxido de carbono, me apaga el fuego de la parte eléctrica, me puede apagar y me puede apagar también el de líquido inflamable. También. Eso lo Profe, vamos. una observación, escúcheme, una observación tengo que me Sí. gustaría abordarla con usted. Ok, justamente también yo observé que allá hay unas aerolíneas que ellos tienen estándar, ellos tienen su protocolo, ellos vienen inspectores que son de la línea propia. Por ejemplo, Delta e United son vuelos americanos. Ellos tienen en una esquina de la plataforma, en un espacio, saco de arena, saco de arena, bueno, eh, que se utilizan también para el incendio y también cuando hay liqueo de combustible, etcétera, etcétera, que son protocolos que ella misma lo tienen ahí para tipo de emergencia. Porque ya he visto que la arena tiene un efecto muy efectivo sobre el fuego, ya que apaga o empíricamente ahoga, le quita el oxígeno que puede propagar el fuego, si no me equivoco, porque es una combustión química, para que el fuego se propague, para que el fuego se eleve. No sé si me equivoco. Pregunto y me gustaría saber qué usted dice al respecto. La arena. No, que la arena realmente no tiene una reacción para apagar ningún tipo de fuego. Eso sí, simplemente son cábulas, como nosotros decimos, de las personas. Ok, Porque ok. de ser así, vamos a suponer los bomberos tuvieran camiones de arena para cuando se genere lo que es un incendio. Sí, Bueno, por cierto, tuve la oportunidad de ver a un motor incendiándose y le echaron mucha agua y solamente con arena o tierra fue que pudieron apagar sí, pero el sí, incendio del motor. sí, porque para allá es que voy, para allá es que voy. Ok, Lo que pasa es, mira qué es lo que pasa. El combustible líquido inflamable no se puede apagar con agua. Eso es realmente, eso es una mala práctica realmente, que si se genera, por ejemplo, un vehículo, por ejemplo, usted va a apagar un fuego principalmente con agua, puede ser generado por el fuego tipo B líquido inflamable, o más aún por un fuego tipo C generado por la parte eléctrica. Porque puede ser un vehículo que se enciende por la parte eléctrica, adelante en el motor, todos los cables se están encendiendo. Lamentablemente, usted va a buscar una cubeta de agua para para querer sofocar esa situación. Lamentablemente, lo que va es a descontrolar más la situación en ese momento. Lo que pasa es que la arena en ese momento va a ser, en este caso, una medida un poquito más contundente a la situación que se está generando, pero no quiere decir que es un complemento que te ayuda a ti a sofocar lo que es un fuego que se ha generado en su totalidad. Lo que pasa es que, como tú lo acabaste de decir, se generó lo que es un fuego en un vehículo, buscaron agua y no se pudo sofocar porque es que el agua realmente no apaga lo que es un siniestro de un incendio generado por la parte eléctrica o por combustible inflamable. Lo que pasa es que en ese momento la arena sí realmente te logra a ti sofocar lo que es el fuego en ese momento, pero no quiere decir que es un complemento que te ayuda a un 100% a sofocarlo, porque de ser así, como te dije, los bomberos utilizarán arena si realmente estuviera complementado en base a la sofocación de un fuego, un incendio que se genere, ya sea por combustible sólido, líquido o inflamable. Estamos más claros ahí. estamos más claros ahí ya. Bien.
Dígame, Ru. Buenas noches, maestro. Dos puntos. Aunque hay extintores, la ABC, que pueden apagar los tres tipos de fuego principales, tener claro, mi compañero, que si apaga algo eléctrico con un extintor, que es el genérico, que es ese, no sirve más. O sea, cosa eléctrica que usted utiliza para eso, no lo puede utilizar más porque va a dañar los circuitos y va a dañar todo de ese equipo. Por eso, si utiliza el CO2 y agentes limpios, usted puede volver a utilizar el equipo y recuperar la información que tiene. Es un punto. Y el otro punto, la arena que él dice, maestro, es la arena que está en los puestos de gasolina, que es una arena sílica, que eso sirve, son para tanto absorber el combustible como para aplacar un poco el fuego, que es como un complemento, porque él absorbe. Es una arena sílica que tiene un compuesto químico que sirve para eso. Yo le he visto Sí, tanto en las bombas, que son eso en gasolina, y en una planta industrial que es la que aquí, en San Pedro de Macorís, es grande, en el este, distribuye combustible, ahí están de eso, lo- de ok, ese tipo de ok, arena. pero a mi entender, pensaba yo que ese tipo de arena, la cual te está indicando, no estoy diciendo que está mal, pero ese tipo de arena que usted está indicando se encarga de resolver el tipo de combustible líquido en caso de que se genere un derrame. Para eso que se utiliza ese tipo de arena. Exacto, para resolver, para el derrame, Exacto, para pero no evitar que se sirve realmente, propague. pero no es que se genera un incendio o un fuego y usted lo va a controlar con ese tipo de arena. La arena No, sirve para usted, en este caso, hay un derrame, usted pueda controlar la situación en ese momento, porque se encarga de absorber lo que es el líquido inflamable. Sí, profe, exacto, combustible, profe, como te dije. profe, Dígame, una dígame. preguntita. Para eso mismo que lo usan. No es que porque estamos equivocados con la gente mucho. Creen que si hay un derrame de combustible, que lo van a echar para eso. No, 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 profe. Lo que pasa es que la arena que se usa cuando hay un derrame, profe, le echan, pero la puede parar para que no se impanda para ningún lado. Nada más se quede adentro del área. Aunque salga un fuego, ¿me entiendes? Claro, Pero no claro. sale para más parte, porque sabe que la arena sí, eso pasa con eso, eh. Claro, porque realmente cuando usted logra hacer usted logra implementar esas medidas de control, es para impedir de que, por ejemplo, si hay un Se derrame, la echan ese derrame al se combustible. expanda más de lo que está en ese momento. Profe, Adonis, en muchas dígame. partes la barren, a veces echan. En muchas partes a veces, profe, echan y barren. Y cuando, profe, la barren, sale la arena, profe, como un chumbá como del químico que se botó. Entonces Ajá. ellos la recogen ahí. Sí, porque esa Claro. arena tiene un químico. Sí. Dígame, Adonis. Bueno, eh, voy a comenzar con una frase, Rondón. Lo voy a hacer breve, preciso y conciso. Mi pueblo perece por falta de conocimiento, dicen por ahí. Quiero agregarle algo a los tipos de fuego, y es que actualmente la NFPA está buscando forma de cómo desarrollar un tipo de agente extintor para los fuegos de batería de litio. Actualmente nosotros estamos utilizando muchos dispositivos móviles y vapers que contienen este tipo de batería. Hay que tener mucho cuidado con eso. En muchas empresas también están utilizando este tipo de batería. Por otro lado, la arena, yo como bombero y profesional en tema de emergencias críticas contra incendio y todo eso, la arena solo se utiliza para contener líquidos inflamables. Así también se puede utilizar como un método para tratar de sofocar incendios de clase A y D. Como ustedes mencionaban, la clase A tenemos los materiales sólidos, inflamables, materiales sólidos, ajá. Y tenemos también la clase D, que puede ser metales inflamables, en este caso como el magnesio y muchos otros que se encuentran por ahí. ¿Qué sucede? Escuchaba que dicen que en las bombas de gasolina han visto recipientes con arena. Esto no es lo adecuado. Eso lo hacen las personas por tacañería, se lo voy a poner claro y preciso. Y eso lo que hace es comprometer más la vida
del trabajador que está en esa planta y también de las personas que adquieren ese servicio. Los bomberos, lo que más utilizamos parecido a la arena es el acerrín. El acerrín funciona como un absorbente de ese líquido, luego de eso se echa en bolsas especiales para eso y se transporta a un lugar adecuado. ¿Qué sucede? Muchas veces hemos visto la mala práctica de personal utilizando arena para apagar incendios en motocicleta. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque cuando usted rocía arena o tira, usted oxigena ese fuego. Y como usted hablaba ahorita del triángulo del fuego, tenemos el oxígeno, que es una parte fundamental para que se genere el fuego. Hay una gran diferencia. Una pequeña diferencia entre el tetraedro del fuego y la cadena, que es cuando se juntan estos tres elementos, más la combinación precisa y última, que es la reacción en cadena. Y a esa parte ya se le conoce como el tetraedro de fuego. La espuma o la A triple FFF se utiliza en temas aeronáuticos, en queroseno y en otro tipo de incendio específico también. Hay que tener mucha cuenta con la espuma porque así como crea su función, también es tóxica para el cuerpo humano. Así también como los extintores A, B, C, que son los extintores más comunes, como usted lo explicaba, excelente detalle, y estoy totalmente de acuerdo, como usted lo decía, se encuentran en muchas empresas, pero sucede lo siguiente, eso se vence. Ese agente, ese PQS, que en las siglas es polvo químico seco, llega a vencerse, tiene fecha de caducidad. Y nosotros como responsables de seguridad industrial debemos de estar atentos a eso, porque todo está bien hasta que sucede algo. Me ha pasado el caso, que todo está bien, los extintores funcionan correctamente hasta que no sucede un incendio donde haya que utilizarlo. Y ahí es donde comienza como digo por ahí, la historia. Muchachos, miren, hay que tener mucho cuidado y hay que investigar. Porque todos los días las cosas se están actualizando y hay mucha mala práctica que se vienen trayendo hace mucho tiempo. Yo como bombero he visto muchas, entre otros compañeros que realizan la misma actividad, la misma labor, y he visto muchas fallas. Yo tengo ya un pequeño tiempo en el área bomberil, he visitado temas aeronáuticos y todo eso, y navales también, y yo le puedo decir que yo he visto combustible incendiado en agua. Lo he visto. Imagínense ustedes, es un combustible que por encima del agua esté prendido. ¿Con qué extintor le puede uno meter ahí a eso? ¿O con qué uno lo apaga? Así que hay que tener mucha cuenta y hay que seguir investigando cada día. Este curso, este diplomado me ha encantado, me ha gustado ya para culminar, porque se está aprendiendo, ¿entiendes? Y hay muchas cosas que hay que tomar en cuenta y llevarla a la práctica, sobre todo seguir investigando y seguir apuntando. Pero lo que le digo, esas personas que utilizan arena para apagar fuego no saben a lo que se están exponiendo y las cosas pueden agravarse en algún momento. Es cuanto, Rondón. Muchas gracias por... Muy bien el aporte ahí de Adonis. Darle las gracias realmente por ese gran aporte que tuvo en estos momentos. Wander Manzueta, dígame, usted me tiene la mano levantada, me la dejó levantada. Dígame. Oh, sí, sí, la levanté hace un momento. O sea, iba a ampliar un poquito más de lo que iba a decir, pero ya Adonis, compañero Adonis lo dijo casi todo. Ok. Yo iba a decir un ejemplo sobre la arena al apagar el fuego. O sea, hay un ejemplo vivo que es los vertederos. Usan un tractor para mover la basura, para apagar, o sea, no apagar el fuego, porque el tractor empuja tierra encima del fuego, pero si tú haces una pequeña excavación encima de esa arena, el fuego está intacto igualito todavía, encendido. Eso es un ejemplo vivo, se puede dar en un vertedero. Ahí se puede dar cuenta que la arena no apaga el fuego. Con otra cosa de la arena que utilizan, como dicen, para un derrame en una estación de combustible, bueno, yo creo que sí que para eso. Pero como dijo Adonis, existe el acerrín y también existe algo que se le llama PAMPE, pero eso es un absorbente sintético que también se pone encima del derrame y eso absorbe todo ese aceite o de combustible o de lo que sea que haya caído ahí, lo absorbe. Gracias. Bien, bien. Sí, realmente cuando, por ejemplo, los vehículos
generan lo que es un derrame de aceite. Puede el vehículo ir circulando por una carretera, por ejemplo. No, entonces ahí ese vehículo genera lo que es un derrame de aceite. ¿Qué pasa acá? Que ahí se necesita obligatoriamente de utilizar los complementos, la cual usted está mencionando ahí, que son lo que nosotros llamamos pamper, que son absorbentes, se van a encargar de absorber ese derrame de aceite que ese vehículo generó. ¿Para qué es esto? Porque en ese momento donde ese vehículo generó lo que es ese derrame de aceite, se está generando lo que es un aspecto ambiental. Ese aspecto ambiental, la cual puede tener un potencial de generar lo que es daño al medio ambiente, generando lo que es contaminación del suelo, que es el impacto ambiental. El aspecto ambiental es lo que tiene el potencial de generarle el daño al medio ambiente. El impacto es el resultado como daño que deja el aspecto. Entonces, para eso se toman esas medidas correspondientes para, en este caso, poder controlar esa situación. Si el derrame, por ejemplo, que se genera, llega a generarle lo que es daño al suelo y se generó lo que es un impacto, lamentablemente debemos nosotros de excavar la zona donde fue contaminada y ser retirado de ese lugar obligatoriamente. O sea, todo va a depender qué magnitud tuvo ese derrame en ese momento para luego tomar la iniciativa de reemplazar ese suelo que fue contaminado en ese momento. Aquí veo la compañera Kenia que puso una pregunta que cuál es el tipo de extintor que se debe de utilizar en los vehículos. Muy buena respuesta de Adonis que dijo el extintor A, B y C. O se utiliza también lo que es el CO2 que apaga el fuego tipo B y C. Pero en una ocasión es más recomendable utilizar el A, B y C. Porque recordar que en un vehículo que usted vaya circulando, por ejemplo, se pueden generar los tres tipos de fuego. Yo puedo tener un fuego tipo A, que es generado por lo que es el combustible sólido, porque los vehículos tienen combustible sólido. Se puede generar el fuego tipo B, por líquido inflamable, o el C, que sería por la parte eléctrica. O sea, mayormente las personas utilizan el extintor A, B y C, mayormente, que es el polvo químico seco, para en este caso, poder controlar cualquier situación en base a un fuego que se pueda generar en un vehículo. Bien, aquí nosotros tenemos los sistemas contra incendios. Me dice que trata sobre todo en garantizar la seguridad humana y de la propiedad. Se refiere al conjunto de medidas y técnicas activas destinadas a evitar el inicio y la propagación de un incendio o reducir su impacto en la vida o la propiedad. Y el otro punto más importante es el siguiente, que el uso de extintores es una medida fundamental en las empresas. Nos ayudan a nosotros a evitar de que un incendio se genere, teniendo en cuenta de que de 10 incendios que se generan, 7 de ellos, en este caso, inician como un fuego y por la falta de control, lamentablemente, pasan a ser lo que es un incendio. Tenemos aquí los sistemas contra incendio. Tenemos aquí lo que son los equipos de protección específicos que se utilizan, la mascarilla, tenemos el tanque de cilindro, es el que utilizan los bomberos. Tenemos aquí los tipos de careta facial también que se deben de colocar para quizá ingresar a una zona donde tenemos un siniestro de incendio. Tenemos aquí los extintores, como lo vemos aquí. Este es el industrial y tenemos aquí el portátil, el de mano sería este. Aquí tenemos los diferentes tipos de extintores que ya lo hablamos anteriormente. Mire, esta etiqueta, que es la etiqueta la cual le da las indicaciones correspondientes, aquí le indica qué tipo de fuego apaga el extintor. Por ejemplo, este apaga 3, que sería el A, B y C. Mírenlo acá. Estas tres etiquetas que se encuentran de primero, aquí le indica A, B y C. Bueno, esto que vemos aquí son realmente las medidas que se tienen que tomar para manipular el extintor, pero esta etiqueta que vemos aquí debe de ser una etiqueta visible obligatoriamente. El extintor, cuando usted lo va a inspeccionar, que usted tiene que obligatoriamente como técnico inspeccionar todos los extintores que se encuentran en el área de trabajo, en puntos estratégicos, y los que se encuentran en almacén. Entonces,
Miren, aquí, esto tiene una agujita, se la voy a enseñar un poquito más adelante, pero mire, este precinto amarillo que usted está viendo aquí, se le coloca a los extintores. Este indica de que este extintor no ha sido utilizado. Este precinto amarillo que usted está viendo aquí. Aquí, nosotros podemos ver, por ejemplo, vemos aquí la línea amarilla, la aguja amarilla, perdón, que está encima de la línea verde, como usted lo está viendo aquí. ¿Qué es lo que está indicando acá esto? De que este extintor siempre debe de estar marcando la línea verde, siempre. Si me está marcando, por ejemplo, en la aguja amarilla que está viendo acá, por ejemplo, me marca aquí por la mitad. Ese extintor no se puede encontrar en un punto estratégico. Se tiene que sustituir obligatoriamente. Todos los extintores que están en el área, en puntos estratégicos, deben de estarme marcando en la línea verde obligatoriamente. Si se encuentra acá, esto por ejemplo puede indicar de que la gente, perdón, de que el extintor no tiene la gente suficiente o la presión suficiente para poder controlar el fuego que se pueda generar. Un extintor, en algunos casos, puede estar aquí marcándome en esta parte, como yo le dije anteriormente, o me puede estar marcando por encima de la línea verde. O sea, que puede estar sobrecargado también el agente extintor o puede estar descargado. Ambas partes. Si estás, en este caso, sobrecargado, más de lo permitido, lamentablemente también se tiene que retirar del área. No se puede quedar un extintor en una área de trabajo sobrecargado, que me esté marcando por acá, por encima de la línea verde, porque va a estar sobrecargado. Lo otro sería, mira, aquí nosotros tenemos lo que es el seguro, como lo vemos acá. Este seguro se retira, perdón, cuando ya nosotros tenemos lo que es un fuego que se ha generado, tenemos el precinto, mírenlo acá, el precinto se retira cuando yo retiro el seguro. ¿Qué pasa acá con el precinto? Que el precinto se coloca, y aquí voy a colocar un ejemplo, este extintor, por ejemplo, ha sido utilizado. Nosotros lo llevamos al almacén para que en almacén lo manden a rellenar nuevamente. ¿Qué pasa? Que cuando el extintor llega nuevamente rellenado, se le coloca lo que es el precinto, míramelo acá, que es lo que indica de que el extintor no ha sido utilizado. Todo extintor debe de tener el seguro, que sería este. Aquí, en la parte de atrás, que no lo vemos bien, porque este no lo tiene tampoco, pero en la parte de aquí, que este lo tiene, lo que pasa es que no se ve, se le coloca una etiqueta. Una etiqueta se le coloca donde en esa etiqueta tiene lo que son los 12 meses del año completo y tiene lo que son varias casillas, tiene 12 casillas marcando los 12 meses del año. ¿Y qué es lo que usted va a hacer acá? De que mensualmente usted le va a hacer una inspección a esos extintores y cuando usted le haga una inspección, por ejemplo, en el mes de, por ejemplo, diciembre, usted le hace un orificio, un huequito al lado del mes de diciembre y esto está indicando de que ese extintor ha sido inspeccionado por la persona correspondiente. Debe de hacer una inspección usted obligatoriamente mensual a este extintor o a todos los extintores que se encuentran en el área para poderse asegurar de que estos cumplan con los procedimientos requeridos. Como le digo, deben de siempre el extintor está marcando en la línea verde. Si me marca por debajo de la línea verde, debe de ser sustituido obligatoriamente. Una vez que yo utilice ese extintor y quizá me quede marcando un 50%, esto no quiere decir que yo lo voy a colocar de nuevo en el área en la cual yo lo encontré. Se supone que tiene que ser reemplazado obligatoriamente para que éste se mande a rellenar nuevamente. Debe de ser así. Entonces, cuando yo voy a utilizar un extintor, tenemos aquí los procedimientos que se tienen que cumplir. Lo primero es, se genera un fuego en un lugar determinado. Yo agarro el agente extintor. Cuando yo me desplazo al lugar donde se está generando ese fuego, cuando yo manipulo el extintor, yo no voy a retirar el seguro en ese momento. El seguro yo lo voy a retirar cuando yo llego a la zona donde se está generando ese fuego. Ahí es que yo voy a retirar lo que es el seguro.
Lo otro sería, me voy a posicionar siempre a favor del viento, no en contra del viento. ¿Qué es lo que quiere decir? Que el viento siempre tiene que venir por mi espalda, obligatoriamente, no de frente hacia mí. Si el frente viene de frente hacia mí, entonces lamentablemente estoy en contra. Si estoy en contra del viento, en el momento de cuando yo active el extintor, lamentablemente esto puede tener una reacción que por el viento, esa reacción puede caer encima de mí. Entonces, por eso realmente debe de posicionarse siempre a favor del viento. La distancia que va a tener del fuego a donde usted se encuentra debe de ser de 3 metros. Esa distancia que usted se va a colocar. No se puede colocar a una distancia de 1 metro, de 1,50 m, porque va a estar demasiado expuesto. Debe de tener una distancia de 3 metros de donde se encuentra el fuego hacia donde usted se posiciona. Luego entonces va a activar lo que es el extintor. Cuando usted activa el agente extintor, la manguera del extintor, usted la va a ir movilizando en forma de abanico de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. Usted va realmente a girar lo que es la manguera, no de arriba hacia abajo, sino de forma de abanico. Así mismo como usted coloca un abanico a girar, así mismo usted le va a dar a las mangueras. El agente extintor, usted lo va a disparar. ¿Dónde es? Donde se encuentra la materia, lo que se está encendiendo, no arriba, donde se encuentran las llamas. Para usted poder sofocar lo que es ese fuego que se está generando ahí, usted tiene que disparar el agente extintor en el estado de la materia, donde se está encendiendo ahí, no en el fuego, porque si usted dispara el agente extintor hacia arriba, como quiera, el estado de la materia va a seguir realmente generando más llamas. Por eso es fundamental de que usted tiene que disparar siempre abajo, donde se está encendiendo, obligatoriamente. ¿Quién tiene alguna pregunta, compañero, o algún aporte? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud, algún aporte que tengan en base al tema, compañeros? No, profe, estamos correctos, todo Bien, bien por ahora, todo bien. bien. Aquí vamos a ver entonces un pequeño video de una situación que sucede en una estación de combustible. Yo le voy a ir realmente describiendo el escenario, ya que entiendo que el video se puede ver un poquito lento. Lo primero es que nosotros podemos notar de que hay un vehículo que estaba echando combustible, que lamentablemente se quedó con la manguera conectada y esto conllevó entonces a que la manguera se quedara conectada al vehículo y aquí se genera lo que es el fuego que nosotros estamos viendo aquí en este momento. Usted puede notar ahí nosotros tenemos un fuego. Esto no es un incendio por el momento, porque puede ser controlada esta situación por una persona competente o por varias personas competentes, pero lo que nosotros podemos realmente determinar en sí es las experiencias, los conocimientos que deben de tener estas personas en el uso de extintores y más cuando trabajan en estaciones de combustible. Entonces, vemos un extintor aquí, mírenlo acá, pero esta persona va y retira el que se encuentra aquí. Entonces, vemos a esta persona que viene con el extintor en la mano para poder controlar la situación. Viene la persona acá, aquí se para y retira lo que es el seguro. Aquí va a retirar el seguro, ok. Está retirando el precinto y luego entonces para retirar el seguro. Ok, aquí viene la persona, se va a posicionar a la distancia, pero ni siquiera veo que se ha medido para posicionarse a una distancia segura y lo otro es a favor del viento. Ah, wow. Ok, vemos que la persona va a activar lo que es el extintor, pero si usted se da cuenta, mire lo que tiró el extintor. Eso es lo único que tiene ese extintor ahí adentro. Mira, el extintor está vacío y está posicionado en un punto estratégico
en una estación de combustible. ¿Usted creen que eso es posible? Claro que no. Miren, el extintor está vacío, pero él va y se retira del área, pero todavía quizás por el pánico que está pasando en ese momento, no puede visualizar que tiene un extintor aquí. Quizás ese también está vacío, puede hacer caso. Vemos aquí que vienen 3 personas con un extintor industrial. Aquí vienen 2 personas, perdón, dije 3. Vemos otra persona que viene con otro extintor en la mano. Ok, ahí están tomando la iniciativa. Vemos a este ok, este activó el que trajo, no el industrial, sino el que trajo. Ok, miren lo curioso que me da a mí. El, este también lo activaron. Esta persona lo tiene en la mano. Como él ve que está a una distancia realmente muy separado, porque es a 3 metros, a una distancia muy separado, ellos lo que van a hacer es que se van a posicionar en un lugar que ellos se sientan mucho más cómodos. Vean, con el agente extintor activado, miren qué desastre, vean. Miren qué desastre. Miren, aquí ellos no fue que cerraron la válvula del extintor, es la manguera que está enrollada. Miren, aquí la manguera está enrollada, mírenlo acá. Mira, ahí la manguera está enrollada. Aquí vemos que la persona, pero como quiera yo soy de lo que digo, que como quiera se le da las gracias, porque aún así, sin tener los conocimientos necesarios de cómo manipular lo que son los extintores y cuál es el proceso de cómo nosotros podemos sofocar un fuego, pudieron tener el valor o la valentía de controlar esa situación sin tener los conocimientos, porque en el video se nota de que no tienen esos conocimientos, lamentablemente, pero realmente se le puede dar un mérito a ellos de que fueron realmente valientes y sin tener quizá esos conocimientos, esos entrenamientos requeridos, pudieron controlar la situación y que realmente eso no pasó a mayor, como debe de ser. Aquí nosotros tenemos los componentes del sistema de emergencia. Por ejemplo, estos son los indicadores que se colocan en puntos estratégicos. Tenemos aquí la vía de evacuación, tenemos extintores, tenemos un indicador que dice no utilizar ascensor en caso de sismo o un incendio, salida de emergencia. También son indicadores que los vamos a colocar en puntos estratégicos que sirven como medida de control. También aquí tenemos los sistemas de incendio, tenemos la alarma para dar aviso al personal de que se ha generado un incendio y que tenemos que evacuar. Tenemos aquí también otro sistema de incendio que estos se activan. Hay unos que se activan cuando ya tenemos una temperatura alta en el salón. Hay otro que se activa cuando ya tenemos lo que es ese desprendimiento de humo en todo el salón también. ¿Cuáles son las medidas durante un incendio que nosotros debemos de tomar? Vamos a conservar la calma. Lo otro sería no grite, no corra, no empuje. Puede provocar pánico generalizando. A veces este tipo de situación causa más muerte que el mismo incendio. Si el fuego es de origen eléctrico, no apagar con agua. Confirme sobre la situación del evento. En caso de emergencia, notificar al Departamento de Seguridad y a las autoridades correspondientes. Vamos a presionar lo que es el punch, que es el botón de la alarma para dar aviso a los demás de que se ha generado un evento. Tratar de combatir el fuego con extintores. En caso de no controlarlo, diríjase a la salida más cercana. Si la puerta es la única salida, verifique que la chapa o cerradura o agarradera de la puerta no esté caliente. Si lo está, no la abra. No utilice los ascensores. Si hay humo, colóquese lo más cerca posible del piso y desplácese gateando. Tápese la nariz y la boca con un trapo de ser posible húmedo. Esto se utiliza de usted taparse la nariz y la boca para evitar lo que es la inhalación del humo
y de los gases que se están generando en ese momento. Si se incendia su ropa, no corra, tírese al piso y ruede lentamente, de ser posible. Cúbrase con una manta para apagar el fuego. No pierda el tiempo buscando objetos personales, que hay muchas personas que hacen eso. Señores, el monóxido de carbono, que es un gas altamente venenoso para las personas y los animales, que se mezcla con el aire y es resultado, este tiene como resultado que es muy difícil de reconocer. Ahora, ¿cómo se genera el monóxido de carbono? Este gas altamente venenoso, la cual le puede generar lo que es una intoxicación leve o una intoxicación grave a las personas. ¿Cómo realmente se genera lo que es el monóxido de carbono? El monóxido de carbono se genera por lo que es el combustible sólido o combustible creado de petróleo. Se genera lo que es el monóxido de carbono. ¿Sabían ustedes que el monóxido de carbono se genera en la mayoría de los incendios que se generan? Claro que sí. Se genera lo que es un incendio generado por combustible sólido o un combustible creado de petróleo en una industria. Se genera lo que es este tipo de incendio. ¿Qué pasa acá? Que cuando nosotros vemos este desprendimiento de luz, estas llamas abiertas, nosotros vemos en este incendio, llega a una etapa de que ya nosotros no podemos ver ese desprendimiento de luz, esas llamas. Ya nosotros lo que podemos ver solamente es ese humo negro que va subiendo hacia arriba, hacia la atmósfera, que lo hemos visto, ese proceso. ¿Y qué es lo que pasa acá? De que cuando ya nosotros no podemos ver ese desprendimiento de luz, esas llamas abiertas, solamente ese humo que va subiendo hacia la atmósfera, es porque la combustión es insuficiente. Ese incendio está a falta de oxígeno. O sea, el oxígeno que se está generando en ese momento es insuficiente y por eso ese incendio no puede generar lo que es ese desprendimiento de luz, esas llamas abiertas. Y cuando nosotros tenemos lo que es ese incendio que está falta de oxígeno, al final, como le dije, la combustión es insuficiente y se comienza a generar lo que es el monóxido de carbono en ese momento, la cual, como le dije, es dañino para las personas y los animales. Nosotros podemos estar expuestos a un incendio que se ha generado, vemos este desprendimiento de humo que tenemos y podemos nosotros estar expuestos a lo que es el monóxido de carbono también. Por eso que el monóxido de carbono también se genera en máquinas de combustión, por ejemplo, como los vehículos, plantas eléctricas, también que queman lo que es este combustible creado de petróleo, como el gas, la gasolina, el gasol. Entonces, ustedes se dan cuenta de que usted deja un vehículo encendido, ese vehículo genera lo que es monóxido de carbono. Y eso es lo que pasa. Nosotros también podemos estar expuestos al monóxido de carbono en cualquier incendio que se genere, claro, que sea creado por combustible sólido o combustible creado de petróleo. Como le dije, cuando la combustión es insuficiente es cuando ese oxígeno está a falta de oxígeno y entonces aquí se comienza a generar lo que es el monóxido de carbono como lo estamos viendo aquí. Ese incendio que usted está viendo ahí, lamentablemente, la combustión es insuficiente, por eso nosotros no estamos viendo ese desprendimiento de luz, esas llamas abiertas, y lamentablemente si ese incendio es generado por combustible sólido o creado de petróleo, lamentablemente aquí se puede generar lo que es el monóxido de carbono ahí en ese momento. Puede dejar como resultado una intoxicación leve o puede dejar como resultado una intoxicación grave. Podemos tener debilidad, cansancio y tendencia al sueño, que es una intoxicación leve, náusea y vómitos, visión borrosa, desorientación, dolor de pecho, pulso rápido al principio. Una intoxicación grave generado por monóxido de carbono
Podemos tener temperatura corporal baja, inconsciencia, respiración irregular y superficial. El paciente puede dejar de respirar, convulsiones, pulso lento, que pueden ser irregular y tendencia arterial baja. Y este es el resultado por nosotros inhalar lo que es el monóxido de carbono una vez expuesto a lo que es un incendio y que se esté generando lo que es este tipo de gas altamente venenoso para las personas. Bueno, en el módulo pasado que nosotros hablamos de lo que es una emergencia, hablamos de lo que son las evacuaciones, que me imagino que nosotros estamos claros, ¿verdad? En el tema, que hablamos que una emergencia, ¿verdad? Que es un estado incontrolable que requiere de una acción rápida antes de que genere un daño directamente a una persona. Eso es lo que al final se entiende como una emergencia. Toda situación que implica un estado incontrolable y que al final necesita de una acción rápida. Y que hablamos nosotros de lo que es una evacuación, ¿verdad? Que es el desplazamiento de un grupo de personas por rutas seguras hacia un punto de encuentro o una zona más segura. Eso es lo que se entiende como una evacuación. Tenemos aquí que se entiende como una zona segura, que son aquellos sitios que se escogen mediante análisis y estrategias que se hacen para determinar de que este lugar es un lugar seguro para nosotros poder desplazar a este grupo de personas que se ven comprometidos a una emergencia que se ha activado. Eso es lo que se entiende como una zona segura y que los puntos de encuentro, zonas seguras o rutas de evacuaciones no se escogen durante una emergencia, sino cuando nosotros hacemos el levantamiento de el plan de emergencia y evacuación, hacemos los análisis correspondientes y ahí determinamos cuál es esta zona segura. Donde esta zona segura se determina o punto de encuentro, se coloca un indicador indicando de que esta es la zona segura. No puede haber personas trabajando cerca de esa área, vehículos en movimiento, extendidos eléctricos, árboles también, porque es una zona segura, se supone. Preguntas, compañeros. Vamos a ver, en general, alguien que tenga alguna duda en base al tema, alguien que tenga algún aporte también en base al tema, lo puede determinar. Tengo una pregunta, Rondón. ¿Quién que me tiene la pregunta? Adoni. Bonilla, Bonilla. Dígame, Adoni. Sí, señor. Rondón, ¿existe de casualidad un color único en los polvos químicos secos de los extintores? Un color único. Sí, sí, en el agente extinguidor. Tú sabes, estoy hablando del tema al polvo químico seco. Ok. ¿Existe color único o hay diversidad de colores en eso? No, porque en el polvo seco, el que se utiliza específicamente para sofocar ese tipo de fuego, simplemente es un color único. Si es en base a a lo que me quiere indicar. Ok, te voy a comentar algo y para que también los compañeros lo tomen en cuenta. Aquí, te hago la pregunta porque yo utilicé un extintor hace un tiempo ya y el polvo químico era de color rosado. ¿Te ha pasado alguna vez alguna situación así o tú has escuchado alguna situación? Realmente no. También me pasó y el polvo no era amarillo, era verdoso también. Pero esa gente, La esos cuestión es, extintores fueron inspeccionados realmente en base a lo que dice el procedimiento. claro, claro que sí, cumplían con normativa, cumplía con todo. La cuestión fue que yo estaba dando una práctica y cuando yo fui a utilizarlo en esa empresa, me sorprendo con esto. Yo dije, coño, tiene que ser una revelación de sexo que estén haciendo aquí, porque un extintor es un polvo rosado. Eso está raro. Pero la cuestión es que yo lo veo, sí, yo lo veo y yo noto, digo, coño, tiene que estar vencido, pero no, funcionó correctamente, todo bien.
La única diferencia es el polvo rosado. Ahí todo el mundo se rió, casi que yo estaba asombrado porque no lo había visto. Sucede y acontece, Rondón, lo dejo por aquí, que dependiendo del suplidor, el color del polvo químico seco puede variar. Eso lo descubrí yo ahora hace varios días. Por eso te hice la pregunta, porque no creía mucho en sí. Pero sí, me aclararon esa parte. Un suplidor autorizado por la NFPA y la UL me aclaró esa parte de eso. Por si acaso a alguno le toca algún día ver el pintor así. Bueno, O es que sea, estoy hablando de realmente, base del polvo. Polvo. realmente, ¿cómo te digo? Como venía diciendo, eh, ese tipo de agente, el polvo seco, rosado, realmente yo no lo había visto, como te digo. A lo que tengo realmente como experiencia, yo no lo había visto. Porque todos los extintores que tú lo llevas, por ejemplo, a llenar o a rellenar de polvo seco, es el mismo que le echan. Puede ser en diferentes lugares que tú lo mandes a rellenar y se utiliza el mismo agente extintor. Ese color rosado, la cual me está indicando, como te digo, todos los días uno aprende algo nuevo, porque yo no lo había visto realmente nunca. De verdad, no lo había visto. Bueno, pues ya para que tengan el dato por ahí, por si un día aparece, ¿entiendes? Otra cosita. Ahí en el chat escuché que vi que un compañero hacía una pregunta. El señor Daniel dice, ¿hay algún procedimiento diferente si el incendio procede de electricidad, un cortocircuito o algo similar? Bueno, yo como bombero le voy a dar mi humilde respuesta. Dependiendo la clase de fuego, el procedimiento va a ser diferente. ¿En base a qué? ¿En base a qué? A la técnica que tú vas a utilizar. Recordemos que un incendio eléctrico puede generar lo que se conoce como un arco eléctrico y usted como persona respondiente puede resultar herido en algún momento. Así que hay que tomar cierta precaución en cuenta, distancia y todo eso, y lo que se está incendiando, el tema. Claro, porque realmente porque se supone que no es lo mismo, sabemos nosotros, no es lo mismo, por ejemplo, de que usted va a sofocar lo que es un fuego, vamos a suponer el tipo A, generado por combustible líquido, perdón, generado por combustible sólido, no es lo mismo usted sofocar un fuego generado por tipo B, líquido inflamable, o no es lo mismo usted sofocar un fuego generado ya sea por la parte eléctrica. Al final se supone que los procedimientos pueden variar en base a las situaciones que usted vea en ese momento. Esa parte se entiende. Ahora, cuando usted vea la situación en ese momento, todo realmente puede cambiar. También. Los compañeros, estamos claros en el tema en general. ¿Alguien con alguna duda, con alguna inquietud? Bien, pues nada, compañero, entonces, si estamos claros en el tema en general. Nos veremos entonces en la próxima, con Dios mediante. Se me cuidan y pasen feliz resto de la noche. Amén, igual, pasen buena noche todos. Bien. Buenas noches para todos y bien.